Hay 8 minutos de las 17 horas. Ya tenemos en comunicación telefónica a Jimena Iglesias. Jimena, María Martínez te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Jimena. Hola, sí. ¿Me podés escuchar? Sí, sí, claramente. Bueno, perfecto. Te pido disculpas, porque, bueno, tuvimos un inconveniente. Recién nos estamos acostumbrando a esto de la tecnología acá en el estudio. Antes lo teníamos directo y ahora no tanto. Así que te pido disculpas y gracias por la paciencia. No, no te preocupes, no hay problema. Bueno, contanos, sos precandidata y queremos saber un poquito acerca de este proyecto que vos hablabas y que sobre todo decías esto que el gobierno calla. ¿Qué es lo que el gobierno calla, Jimena? Bien. Bueno, antes que nada, contarte que estoy muy contenta de que estamos presentando esta lista en 13 provincias de Argentina. Sí. Yo soy candidata a primera concejal en el partido de Esteban Echeverría, Ujú. en la provincia que tiene como candidata a diputada nacional a Manuela Castañeira, por el Nuevo Más. Y lo que venimos haciendo durante esta campaña no es ni más ni menos que lo que venimos haciendo durante todos estos años, desde el Nuevo Más, que es estar donde los trabajadores estén peleando un derecho. Lo que vamos a hacer en esta campaña es asumir el desafío de ahora llevar también al plano electoral, hablar de todas esas problemáticas que por abajo se están sintiendo y se están sufriendo. Y que sí, nosotros estamos convencidos de que tanto el gobierno como la oposición miran para otro lado y lo dejan pasar. Pero existe ese lado de las cosas, existe que la situación de los trabajadores, las mujeres y la juventud viene cada vez peor, existe ese otro lado de la precariedad laboral, de las peleas que hay hoy por salario, contra los despidos. Es decir, el desafío es hablar de lo que el gobierno calla, pero también poner sobre la mesa que acá hay intereses en juego de la mayoría contra una pequeña minoría que sigue enriqueciendo, que no deja de enriquecerse, ¿sí? Nosotros vemos ese lado B porque es increíble que de repente vos tengas una cosecha histórica, por ejemplo, como la que está desarrollando el agro, histórica respecto al siglo, y al mismo tiempo tengas el salario más bajo de los últimos 18 años. Entonces, nos parece que vivir en un país donde existe ese grado de desigualdad, hoy por hoy ya no es aceptable. Y de eso queremos hablar. Queremos decirle a todos los trabajadores que es necesario salir a dar esa pelea juntos, y que estamos acá también para usar en el plano electoral nuestras candidaturas, ponerlo a disposición de sus luchas. Jimena, ¿cuáles son las propuestas, las primeras propuestas que van a llevar adelante ustedes de esto que proponen, digamos? ¿Qué es lo más urgente? Lo que llegan y dicen, bueno, esto lo vamos a hacer porque es lo necesario ya. Bueno, a mí me parece que tenés dos planos en ese sentido. Por un lado, seguir alentando y que se terminan resolviendo las demandas de sectores de trabajadores que están en lucha. Por ejemplo, este año nosotros venimos acompañando a los trabajadores de EMA, de DESUR, que pelean contra despidos, es decir, un grupo de trabajadores que aún existiendo la ley antidespidos, los despiden y lo dejan en la calle en esta situación donde encima trabajo no hay. Y me parece que esas luchas tienen que salir victoriosas para el lado de los trabajadores porque están pidiendo un derecho tan básico como es el de trabajar y llevar el sustento a sus familias. Por otro lado, tenés una situación de precarización laboral muy grande, lo vimos y venimos acompañando a los trabajadores, por ejemplo, del ferrocarril, que no puede ser donde existen ganancias millonarias, que exista trabajo tercerizado, donde hay un montón de trabajadores ganando un tercio de lo que trabaja, de lo que gana un trabajador de planta permanente. Entonces entendemos que tienen que existir leyes de pase a planta permanente que no pueden estar eternizados en esas condiciones laborales, y esos problemas nos parecen urgentes. Otro problema súper importante que nos parece en este contexto poner en escena es la situación en la que están las y los trabajadores de salud, porque no puede ser que con lo que le pusieron el pecho a la pandemia, en las condiciones que se han bancado trabajar, y estén siendo también precarizados con salarios que van de entre 30.000 y 40.000 pesos. Y en eso no queda exento el Estado, porque tenés inclusive en la esfera pública hoy médicos monotributistas con salarios de 40.000 pesos. A mí eso me parece una vergüenza. Me parece que existe una cosa en lo discursivo, diciendo son nuestros héroes, ¿no? Y después tenés a las enfermeras viviendo en la pobreza.
Me parece que esos problemas son urgentes. Es necesario que nosotros lo que proponemos es que exista un salario mínimo de 100.000 pesos, que desde ahí se empiecen a discutir las paritarias, porque con las paritarias en cuotas y con el rol que están jugando los sindicatos hoy por hoy, tienen totalmente maniatado a las y los trabajadores, de alguna manera gestionando la pobreza que dejó el macrismo. Es decir, no hay ningún cambio económico estructural, se está gestionando la pobreza, y me parece lamentable en un país donde sí hay plata, porque sí hay sectores que no dejaron de enriquecerse. Entonces, en ese sentido, pareciera como que la pandemia la aprovecharon para profundizar condiciones precarias laborales y salarios de miseria, y me parece que eso es algo central. Y por otro lado, tenemos el gran desafío de renovar también a la izquierda. Eso no es tampoco un desafío menor, y también es la perspectiva de nuestra campaña, porque entendemos que tiene que haber una renovación en la política, en la forma de hacer política, y también dentro de la izquierda. Ha crecido mucho la izquierda, o tomó mucha importancia, mucha relevancia en los últimos tiempos, Jimena. Al menos yo, desde mi punto de vista, te puedo decir que han crecido un montón. Y esto creo que se debe también al trabajo que vienen haciendo de esta renovación constante. Vos hablas de la renovación en la izquierda. ¿A qué te referís específicamente? Sí, me refiero en dos cuestiones, en dos planos en general, ¿no? Por un lado, de la renovación política en general. Lo digo en el sentido de que por parte de la gente hay mucho hartazgo, ¿no? Es decir, padeció 4 años de macrismo, luego votó y apostó a este gobierno, entendiendo que iba a recuperar condiciones que el macrismo le había quitado, y creo que hoy por hoy toda esa gente se siente decepcionada con este gobierno. No fue hasta el fondo en revertir la situación en la que viven las y los trabajadores, y sobre todo la juventud. Entonces, en ese sentido, me parece increíble que las listas se llenen casi de gente que tendría que estar toda jubilada. Me parece que es tomarle el pelo un poco a la gente, y que es necesaria una renovación en ese sentido. Y después, por otro lado, lo que vos decís respecto a la izquierda ha avanzado en representación, principalmente porque no ha dejado nunca de estar pegado a las necesidades reales de la gente y de los trabajadores que salen a luchar por esas necesidades. Entonces, cuando vos estás en los conflictos, estás participando al lado de la gente, acompañando todas esas luchas, obviamente que vas adquiriendo esa construcción. Pero también te puede pasar que entres en una especie de meseta y de monotonía, y eso es lo que nosotros vemos respecto al FIT, ¿no? Que es la otra fuerza izquierda, un frente al que nosotros quisimos participar, que Manuela Castañera ha desafiado inclusive públicamente a su referente Nicolás del Caño a hacer un debate público, a discutir lo estratégico, ¿no? ¿Qué necesitamos en una sociedad que vemos que no nos gusta, que queremos cambiarla toda? Y bueno, cómo es pensar el anticapitalismo hoy en el siglo XXI. Me parece que es un desafío muy rico para proponerle también a los votantes de la izquierda. Bueno, a ese debate por la unidad Nicolás del Caño se negó, porque priorizan estar peleándose por un reparto de cargos, por la rotación de bancas, y no priorizan discutir de fondo cómo la izquierda puede construir una alternativa política en Argentina. Entonces, me parece que en ese sentido es necesario aumentar la representación, y nosotros entendemos que viene de la mano de la renovación, y por eso desde todo lo que es la lista que presentamos en Nuevo Más, llena de trabajadores, llena de representación en todos los distritos del Gran Buenos Aires, y con Manuela Castañera en la cabeza queremos apostar a esta renovación, a poner basta de las mismas caras que la gente ya está harta, y también a discutir los balances en profundidad, porque por algo durante más de 11 años, una década que lleva el FIT, no ha logrado construir esa representación en los trabajadores, en un momento donde hoy es vital, porque a la izquierda del gobierno hay un gran espacio. Entonces, me parece que en parte no ha sabido articular, y por eso hablo de una nueva forma de hacer política, que es la que nosotras proponemos, de articular lo que pasa en el plano electoral y adentro del Congreso con lo que pasa en las luchas en las calles. Me parece que esa vinculación es la que hay que poner en escena, porque es la que nos hace conquistar derechos.
Te pongo un ejemplo sencillo, Sí. es decir, no existiría hoy el aborto legal en la Argentina si no hubiese existido la movilización de la marea verde en las calles. Y viceversa, hoy habría una reforma laboral y jubilatoria de hecho, ¿sí? Si fuese por el Congreso, que la quería votar durante el macrismo, allá en esas históricas jornadas del 14 y 18 de diciembre, ¿no? En el 2017, y resistió en la calle cuando la gente y los trabajadores salen, ¿no? Y me parece que ese es el vínculo que tiene que existir entre lo que pasa en la calle, la movilización, la organización de los trabajadores que quieren recuperar condiciones de vida, que quieren dar peleas por su salario y por sus condiciones laborales, y lo que pasa en el Congreso, que por lo general es lo más atrasado que tiene la sociedad. Jimena, a mí me Porque, llama mucho la atención, en base a esto que estás diciendo vos, que sí, la izquierda siempre tuvo muchísima gente joven, o sea, es un partido que se caracteriza por tener entre sus miembros gente joven, vitalidad, y está bueno, por está muy supuesto, bueno eso que vos decís, sí, por y es justamente supuesto. lo que fue renovando, ¿no? Todo las bancas, Sí. justamente, el que estábamos acostumbrados a ver políticos muy, muy grandes ya de Sí, edad, y por ahí ver gente joven comprometida o comprometiéndose, siempre están generalmente del lado de la izquierda. exacto. Dos cositas respecto a eso. Una, por ejemplo, nosotros tenemos como candidato a Federico Buenocur por Capital Federal, que va a ser el candidato más joven que tiene esta elección como precandidato. Después, una gran representación, por supuesto. Nosotros, tanto Manuela como yo, nos forjamos en el movimiento de mujeres, que por lo general tiene un gran componente juvenil. Pero Sí, sí, además es tiene verdad. otra arista que veo yo hoy y que inclusive siendo docente la refuerzo, que es muy interesante ver hoy que exista una juventud que quiera pelear por una perspectiva. Totalmente, a Porque eso me hoy la refería. juventud tiene, claro, tiene un gran problema la juventud, porque desde la escolaridad la virtualidad ha sido un fracaso. Fueron 2 años donde un montón de jóvenes les negaron la posibilidad de pensar un futuro, donde la escuela no ha funcionado, donde se le ha diluido sus espacios de socialización, las universidades lo mismo, y la perspectiva laboral y de insertarse en la sociedad que tienen hoy muchos jóvenes es muy acotada. Es decir, solo ven la posibilidad de ponerse a laburar de forma hiper precaria, como es a través de las aplicaciones, es decir, hoy todo joven pedalea. Y es toda la perspectiva que se puede trazar. Entonces, queremos construir, obviamente, y darle voz en esta campaña a todo ese sector de la juventud que no se resigna, que quiere salir de ese lugar y que quiere pelear por un futuro distinto. Y me parece que en ese sentido, poner en el centro que necesitamos una salida anticapitalista, con medidas anticapitalistas que afecten las ganancias de los que vienen juntando dólares en pala, hablando más y pronto, Sí. me parece que es lo necesario. Y más hoy con las evidencias, inclusive hasta desde lo climático, desde la crisis que hay ambiental en el planeta, donde se empieza a poner en cuestionamiento que el capitalismo tiene sus límites y sus problemas, y que en ese sentido afecta tanto a los recursos naturales, pensando a nivel planeta y a nivel de poder perpetuar a la especie humana como especie, y a nivel de los grados de explotación que pretende llevar a las personas que habitan el planeta. Entonces, me parece que exista esa resistencia, nosotros queremos darle voz a esa resistencia, y por supuesto que son los jóvenes los que todavía, por suerte, tienen en algún sector expectativas. Pero claro, también hay otro costado de una juventud a la que se le está negando esa posibilidad. Entonces Eso, me parece que poner como centro de exacto. campaña esto es lo que va a enriquecer nuestra perspectiva de cara a noviembre, y Ujú. por eso queremos que también nuestra voz se escuche, y por eso queremos también que la gente nos acompañe para pasar las PASO, que entendemos un mecanismo restrictivo, ¿no? Que no es Sí. democrático ni democratizante para escuchar a todas las voces. Ujú. Entonces queremos que nos ayuden a pasar las PASO, y en ese sentido estamos igualmente muy contentos porque pareciera que se va a dar un debate público Ujú. entre las precandidatos, ¿no? Ayer un poco Tolosa Paz y un poco el sector de Juntos, y al que Manuela ya rápidamente salió a responder que nosotros estamos a favor. Nos parece muy interesante un debate público donde todas las voces puedan ser escuchadas.
Totalmente. Y con respecto a lo que vos decías anteriormente, es verdad, no se le da lugar a los jóvenes en la política, o al menos en la política tradicional, ¿no? Y yo veo, tengo muchos amigos, militantes, amigas, y están del lado de la izquierda. Encontrar un lugar ahí para poder expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que creen que va a ser el protagonista del cambio, y eso me parece muy importante y muy interesante. Sí, por supuesto. Yo creo que sí, y creo que también toda esa juventud militante tiene también que la gran tarea de ligar esas ganas de cambiarlo todo por arriba, empezando también a construirse por abajo, a organizarse por abajo, porque me parece que hoy por hoy la salida está en la organización de lo que haga esa juventud dentro de sus espacios de estudio, recuperando sus espacios de estudio, peleando por sus derechos y aliándose con los sectores de trabajadores, porque la misma historia del país lo demuestra, ¿no? Cuando esa juventud se liga a las problemáticas concretas de los trabajadores y avanza desde esa unidad, me parece que es donde se obtienen los mayores logros. Jimena, moviéndote un poquito de tema, ¿cómo crees que manejó la pandemia el gobierno actual? Qué pregunta que me haces. Eh, es decir, lo primero que quiero decir es que no estoy para nada de acuerdo en que se haya aceptado, ¿no? Que la vacuna sea una mercancía, que la salud sea una mercancía. Me parece como que el capitalismo nos tiene sumidos en la sensación que la quieren volver un hecho de que todo en esta sociedad se compra y se vende, y que también la salud es para los que tienen recursos, ¿no? Y eso se ve a nivel país en la competencia por la compra de una vacuna, en que no se liberen las patentes, en que se estén produciendo acá los principios activos para realizar la vacuna, y que nosotras entendemos desde nuestro espacio político que tendrían que estatizarse y ponerse al servicio de las necesidades del pueblo y de la sociedad. En ese sentido, me parece que sería necesario problematizarlo en esta campaña. ¿Qué es la salud? ¿Quién tiene derecho a acceder a la salud? El negocio que han hecho las clínicas privadas con la pandemia me parece espantoso. Y te lo digo yo, que soy trabajadora del Estado, donde los lugares donde antes te cubrían, te cobran por hacer disopado, rechazan según qué obra social les pague o no les pague más. Me parece que esas cosas no habría que permitirlas, y por eso nosotras proponemos como necesidad, para pasar estas pruebas que nos tocan, como fue la pandemia, Sí. la unificación del sistema de salud, ¿no? Entendemos que tendrá que haber un único sistema de salud, y que la salud es un derecho, no es algo que se compra o se vende y que se le da a un sector de privilegio, no. Entonces, en ese sentido, y después el otro problema que trajo la pandemia es el problema de que vos no tengas preparada una asistencia a los sectores que más la iban a padecer, y en ese sentido me parece que no es que solo no se tiene preparada, sino que de alguna manera se aprovechó la pandemia para profundizar cosas que ya venían, porque esto de la precarización laboral o la gran flexibilización laboral que se da en los distintos sectores venía del Sí. macrismo, y como lo intentó pasar como una reforma de ley y fue derrotada en las calles, y le implicó inclusive la derrota en el gobierno al macrismo, me parece que eso pasó a ser una política que va de sector en sector, de fábrica en fábrica, de lugar a lugar en trabajo, incluyendo al Estado, incluyendo a la docencia. Es decir, hoy por hoy no hay nadie, inclusive, no te hablo de los sectores más humildes, inclusive en el periodismo, como trabajarás vos, inclusive en la docencia, inclusive en la enfermería, que no tenga que tener más de un trabajo para poder vivir. Es decir, No, que eso, tenga que eso es tener real, totalmente real. dos La o tres docencia trabajos para lleva poder años, vivir. sí. Lleva años la Entonces, docencia de lucha y sin respuestas. exacto. Entonces, me parece que en ese sentido el gobierno le ha dado la espalda a todas esas demandas, que son genuinas, y que por supuesto la pandemia profundiza una crisis económica que ya existía. El problema es quién paga la crisis económica. Y yo lo que veo es que el gobierno lo que ha hecho es castigar a los sectores que ya venían siendo castigados por el macrismo, para de alguna manera terminar de pagarle el cumpleaños a Macri, al FMI, y seguir poniendo plata en los sectores que no perdieron nunca. Porque nos dicen hay crisis económica, pero hay nuevos millonarios en el mundo. Y hay Claro. sectores que no salieron perjudicados nunca.
Jimena, ¿cuándo me dijiste, repetime por favor, cuándo se va a dar el debate público, si tienen algún lugar o No, más datos? precisión, yo no, precisión no tengo. Nosotros, si pueden seguir en las redes de Manuela Castañeira, tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram, Sí. donde se hicieron estas propuestas visibles, estos intercambios, como pasan ahora, ¿no? Desde las redes sociales, que es una nueva forma, ¿no? de comunicación tan instalada, donde se hicieron estas propuestas y contrapropuestas de cara a armar este debate público entre precandidatos, que sería algo para nosotros sinceramente muy provechoso. Hasta donde estuve entendida, había varias fuerzas que ya habían aceptado, que ya habían dicho el sí, pero no tenemos mayor precisiones, o al menos no las tengo yo, te soy sincera. Pero ojalá que sea pronto y que sea con los precandidatos y las precandidatos, para que todas las voces se escuchen, porque no estamos de acuerdo con que las pasos restrinjan las voces, y me parece que en ese sentido también el CID y las fuerzas de Nicolás del Caño han aprovechado eso para invisibilizar a otras voces de la izquierda, como la nuestra, y que queremos, por eso desafiamos a Nicolás del Caño a ese debate público que él se negó a dar, pero bueno, ahora participaríamos todas y todos, o estamos intentando o deseando que eso ocurra. Jimena, te agradecemos muchísimo la comunicación para el aire de Radio AMEP y seguramente vamos a estar en comunicación con ustedes más adelante. Ojalá que te vaya muy bien, tu propuesta es muy linda. Como yo siempre digo, de este espacio apoyamos todo lo que tenga que ver con el incentivo de los jóvenes y más allá de la idea que tenga cada uno, de la ideología, creo que está bueno que ustedes concentren una gran cantidad de jóvenes con ganas de cambiar la política actual. Bueno, sí, principalmente agradecerte, agradecer el espacio, porque me parece muy interesante hoy cómo es el manejo de la información, que existan espacios que sigan dando la pelea a democratizar la información, me parece sumamente valioso y que estoy sumamente agradecida. Y por otro lado, decirle a la gente que nos acompañe, que vamos a alzar la voz por todos los que no tienen ese espacio para hacerlo, y que les pedimos que nos acompañen en estos pasos con Manuela Castañeira en la provincia de Buenos Aires, para renovar a la izquierda y presentar una alternativa política para el conjunto. Muchísimas gracias.